¿Y si todo lo que crees sobre el éxito fuera falso? Te han enseñado a forzar, a luchar, a perseguir sin parar nunca. Sin embargo, existen leyes invisibles que gobiernan la realidad y casi nadie habla de ellas. ¿Y si la riqueza, la libertad y la paz ya estuvieran accesibles, pero bloqueadas dentro de ti? En libros raros exploramos saberes profundos y olvidados. Hoy abrimos un libro aparte, Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Un saber antiguo escondido en la modernidad, una clave para comprender las leyes invisibles que moldean tu existencia. Vivimos en un mundo donde todo parece ir demasiado rápido. Desde el despertar, una presión invisible se instala. Hay que producir, avanzar, triunfar, demostrar. El éxito se ha convertido en una carrera permanente, un objetivo lejano que perseguimos sin llegar nunca realmente a alcanzarlo. Nos han enseñado que para triunfar había que forzar, resistir, luchar contra la vida misma. Entonces acumulamos dinero, estatus, posesiones, pero en el fondo algo queda vacío. Una fatiga silenciosa se instala, una sensación extraña de que a pesar de todos los esfuerzos, lo esencial se nos escapa, como si el éxito que perseguimos no fuera más que una ilusión bien construida. Porque existe una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. El éxito material no es el verdadero éxito. Puede dar comodidad, poder, reconocimiento exterior, pero no garantiza ni la paz interior, ni la claridad, ni esa sensación profunda de estar alineado consigo mismo. Y sin ese alineamiento, todo se vuelve pesado. Incluso las victorias tienen un sabor incompleto. Incluso los logros parecen frágiles, listos para desaparecer en cualquier momento. ¿Y si el problema no viniera de ti, sino de lo que te han enseñado? ¿Y si, en lugar de forzar la vida, existiera otra manera de interactuar con ella? Una manera más sutil, más fluida, casi invisible. Desde hace milenios, ciertas tradiciones hablan de leyes universales, leyes silenciosas, que no se imponen, pero que gobiernan, sin embargo, cada aspecto de la existencia. No se ven, pero actúan constantemente. En tus pensamientos, en tus elecciones, en lo que atraes sin siquiera darte cuenta. Comprender estas leyes no es adquirir un poder exterior, es reconectarse con una inteligencia más profunda, una inteligencia que no lucha, que no fuerza, sino que sabe. Y cuando empiezas a alinearte con estos principios, algo cambia. La resistencia disminuye, las cosas empiezan a fluir. Lo que parecía complicado se vuelve más simple. Lo que parecía inaccesible se acerca. Tal vez el verdadero secreto no sea hacer más, sino comprender mejor. Tal vez la vida no pida ser controlada, sino escuchada. Y en ese espacio de calma, lejos del ruido del mundo, otra realidad empieza a aparecer. Una realidad donde el éxito ya no es una lucha, sino una consecuencia natural. Una realidad donde por primera vez ya no necesitas forzar. El poder del silencio interior. Existe un espacio que la mayoría de la gente nunca visita. Un espacio que no hace ruido, que no pide nada, que no se impone. Un espacio tan sutil que pasa desapercibido en un mundo obsesionado con el movimiento, el sonido, la agitación. Sin embargo, es desde ese espacio que todo comienza. Es allí donde nacen las ideas, las intuiciones, los impulsos más profundos. Pero para acceder a él, primero hay que aceptar una cosa que nuestra época rechaza casi instintivamente: el silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido. No es solo cortar el sonido exterior, alejarse de las conversaciones o de las distracciones. El verdadero silencio es interior. Es ese instante raro en el que el flujo incesante de pensamientos se ralentiza y luego se apacigua, donde la mente deja de comentar,
de juzgar, de proyectar. Y en ese calma aparece algo más vasto, más profundo, una presencia. Hemos sido condicionados a creer que pensar sin parar es una fuerza, que reflexionar constantemente es una prueba de inteligencia. Pero en realidad, una mente ruidosa suele ser una mente confusa. Repite los mismos esquemas, los mismos miedos, las mismas inquietudes. Crea ruido, pero raramente claridad. Y en ese ruido permanente se vuelve imposible oír otra cosa. Imposible percibir esa inteligencia silenciosa que no habla con palabras, sino con sensaciones, intuiciones, evidencias. El vacío da miedo, porque da la impresión de no contener nada, porque parece inútil, improductivo, casi perturbador. Pero lo que llamamos vacío es en realidad un espacio lleno de potencial, como una página en blanco antes de que se escriba un libro, como el cielo antes de que aparezca una nube. Todo lo que existe emerge de ese vacío. Toda creación nace de un espacio silencioso. Mira a tu alrededor. Cada invención, cada obra, cada idea que ha cambiado el mundo no nació en el caos mental. Apareció en un momento de claridad. Un instante suspendido donde algo se reveló. Y ese instante no es fruto del azar. Es el resultado de un alineamiento, de un regreso a ese silencio interior. Pero para alcanzar ese espacio, primero hay que desprenderse del ruido. Y el ruido no es solo exterior, es sobre todo interior. Es esa voz constante que comenta todo, que analiza, que critica, que compara. Esa voz que te dice lo que deberías hacer, lo que deberías haber hecho, lo que podrías hacer. Nunca se detiene. Te acompaña de la mañana a la noche, e incluso en tus momentos de descanso. El problema no es su existencia. El problema es la identificación. Crees que esa voz eres tú. Crees que esos pensamientos te definen. Entonces los sigues, los alimentas, les das importancia. Y cuanto más haces eso, más aumenta el ruido. Más te alejas de ese silencio que podría liberarte. Desprenderse del ruido mental no es luchar contra los pensamientos. No es intentar suprimirlos a la fuerza. Es simplemente dejar de aferrarse a ellos. Observarlos sin identificarse. Dejarlos pasar, como nubes en el cielo. Al principio parece difícil, porque la mente ha sido entrenada durante años para tomar el control. Pero con el tiempo, algo cambia. Aparece una distancia, y en esa distancia se crea un espacio. Ese espacio es precioso, porque es allí donde empiezas a sentir otra cosa. Una forma de calma, aunque sea ligera. Una sensación de presencia. Y poco a poco, esa calma se vuelve más profunda, más estable. Ya no depende de las circunstancias externas. Ya no depende de lo que pasa a tu alrededor. Se convierte en una base. En ese silencio se revela otra forma de inteligencia. Una inteligencia que no pasa por el análisis ni por la lógica. Una inteligencia inmediata, intuitiva. No te da respuestas largas y complicadas. Te muestra direcciones simples, claras. Te guía sin ruido, sin presión. Es lo que algunos llaman la inteligencia universal. Una fuerza que atraviesa todo, que conecta todo. Nunca fuerza, nunca se impone. Siempre está ahí, disponible. Pero solo puede percibirse en el silencio, porque el ruido mental la oculta. Cuando empiezas a acceder a ese espacio, tu manera de vivir cambia. Ya no reaccionas de la misma forma. Ya no estás constantemente arrastrado por tus pensamientos. Te vuelves más presente, más atento. Y en esa presencia, tus acciones se vuelven más justas, más alineadas. También notas que ya no necesitas forzar tanto. Las cosas empiezan a hacerse con más fluidez. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque estás menos en resistencia. Estás más en escucha. Y esa escucha te permite actuar en el momento adecuado,
tomar decisiones más claras. El silencio interior no es una huida del mundo, no es cortarse de la realidad. Al contrario, es entrar más profundamente en la realidad, pero sin el filtro constante de la mente, sin esa interpretación permanente que distorsiona todo. En el silencio, ves más claro, sientes más profundo, comprendes sin necesidad de explicar, y esa comprensión es diferente. No viene de fuera, no depende de lo que has aprendido, viene de dentro. Por eso el silencio es una fuente de poder, no un poder visible, no un poder que domina a los demás, sino un poder interior, una estabilidad, una claridad, una capacidad para permanecer centrado incluso en el caos. Ese poder no se construye acumulando más información, se revela retirando el ruido, dejando espacio, aceptando no hacer nada, a veces, no buscar nada, simplemente ser. Al principio puede parecer inútil, puedes tener la impresión de perder el tiempo, porque tu mente ha sido condicionada a producir, a avanzar, a llenar cada instante. Pero es precisamente ese condicionamiento el que te impide acceder a algo más profundo, porque el silencio no está vacío, está lleno, lleno de posibilidades, lleno de respuestas que solo pueden aparecer cuando dejas de buscar con tu mente. Y cuanto más practicas este regreso al silencio, más te das cuenta de que ese espacio nunca está lejos. Siempre está ahí, en segundo plano. Incluso cuando tu mente está agitada, existe una parte de ti que permanece calma, una parte que observa. Reconectarte con esa parte es recuperar una forma de libertad, porque ya no estás prisionero de tus pensamientos, ya no estás constantemente arrastrado por el flujo mental. Puedes elegir volver a la calma en cualquier momento. Y en ese regreso algo se abre, una sensación de espacio, una ligereza, como si ya no necesitaras llevar todo lo que tu mente te hacía creer importante. Poco a poco, comprendes que ese silencio no es algo que alcanzar, no es un objetivo lejano, es tu naturaleza, algo que siempre ha estado ahí, pero que has olvidado. Y cuando redescubres eso, tu relación con el mundo cambia. Ya no necesitas correr detrás del éxito de la misma manera. Ya no necesitas forzar las cosas, porque comprendes que la verdadera creación no viene de la agitación, sino de la calma. Es en el silencio donde nacen las ideas más poderosas. Es en el silencio donde sientes lo que es justo para ti. Es en el silencio donde te reconectas con una inteligencia más grande que tu mente. Y tal vez, por primera vez, empiezas a comprender algo simple, pero profundamente transformador. El poder no se encuentra en el ruido, en el esfuerzo constante, en la lucha. Se encuentra en ese espacio invisible, silencioso, siempre presente. Un espacio que puedes recuperar en cada instante, si aceptas detenerte. Dar para recibir, ley de circulación. Existe una ley silenciosa que muchos ignoran y sin embargo influye en cada aspecto de la vida. Una ley simple, casi evidente, pero profundamente mal comprendida. Es la ley de circulación. Nada en el universo está inmóvil, nada permanece fijo. Todo circula, todo se transforma, todo se mueve. El aire que respiras entra y sale, el agua se evapora, se condensa, vuelve a caer. La sangre circula en tu cuerpo sin interrupción. Incluso tus pensamientos aparecen, desaparecen, se transforman. Y sin embargo, a pesar de esta evidencia, el ser humano ha desarrollado un miedo profundo, el miedo a perder. Entonces retiene, acumula, bloquea. Este bloqueo no concierne solo al dinero o a los bienes materiales, toca todo. Las emociones, las ideas, la atención, el amor. Se guarda para sí por miedo a faltar,
Se duda en dar, en compartir, en ofrecer, porque una voz interior murmura, ¿y si después no tuviera suficiente? Este miedo crea una tensión, una contracción interior, y esta contracción va en contra del mismo funcionamiento de la vida, porque la vida no funciona por acumulación, funciona por circulación. Lo que retienes termina por estancarse. Lo que dejas circular se renueva. Es una dinámica natural, pero se vuelve invisible cuando la mente toma el control. La mente busca la seguridad en la posesión. Cree que cuanto más guarda, más segura está. Pero en realidad, cuanto más retiene, más crea una forma de estancamiento. Imagina por un momento un río. Mientras el agua circula, permanece clara, viva, en movimiento. Pero si bloqueas ese río, si impides que el agua fluya, se vuelve estancada, pierde su frescura, se transforma. Lo mismo ocurre con la energía en tu vida. Cuando bloqueas, cuando retienes, interrumpes el flujo natural. Dar no es una pérdida, es un movimiento, y ese movimiento crea un espacio que permite que algo nuevo entre. Pero esto requiere una comprensión profunda, porque dar solo para recibir no es un verdadero don, es una transacción disfrazada. Y el universo no funciona sobre la base de un cálculo mental, responde a una vibración, a una intención. Cuando das con apertura, sin expectativa inmediata, entras en el flujo. Participas en ese movimiento natural, y ese movimiento atrae naturalmente experiencias, oportunidades, recursos, no de manera mágica o instantánea, sino de manera coherente, como una respuesta a tu estado interior. Muchos piensan que para recibir más, primero hay que tener más, pero la ley de circulación invierte esta lógica. Sugiere que es dando como abres la puerta a recibir, no porque lo merezcas, sino porque creas movimiento, muestras que confías en el flujo. Esta confianza es esencial, porque sin ella el don se vuelve difícil. La mente resiste, quiere garantías, quiere estar segura de que lo que da volverá. Pero la vida no da garantías, ofrece dinámicas. Y estas dinámicas se revelan a través de la experiencia, no a través del control. Dar puede tomar diferentes formas, no es solo material, puedes dar de tu tiempo, de tu atención, de tu escucha. Puedes ofrecer una palabra justa, una mirada sincera, una presencia real. Y estas formas de don son a veces más poderosas que todo lo demás, porque tocan directamente la energía. Cuando das sinceramente, algo cambia en ti. Sientes una apertura, una expansión, como si salieras de un estado de contracción. Y esta expansión modifica tu percepción. Ya no te sientes en la escasez, te sientes en la abundancia, no porque poseas más, sino porque experimentas el hecho de que puedes dar. Y esta sensación es importante, porque transforma tu relación con la vida. Ya no te defines por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de hacer circular. Te conviertes en un canal en lugar de un reservorio, y un canal permanece siempre conectado al flujo. El bloqueo, al contrario, crea una ilusión de seguridad. Pero esa seguridad es frágil, porque depende de lo que guardas, y todo lo que se guarda puede perderse. Entonces el miedo permanece, nunca desaparece por completo, se esconde, espera, regresa. La circulación, en cambio, crea otra forma de seguridad, una seguridad basada en la confianza en el movimiento, una comprensión de que lo que circula regresa bajo otra forma, no siempre la que esperas, no siempre en el momento que eliges, pero siempre de manera coherente. Esto requiere soltar cierta rigidez, no querer controlarlo todo, no medir todo. Salir de una lógica puramente racional para entrar en una experiencia más sutil.
Y esta transición puede ser incómoda al principio, porque cuestiona hábitos profundos. Pero poco a poco, a medida que experimentas esta ley, algo se vuelve evidente. Ves que los momentos en que estás más cerrado son también los que te sientes más bloqueado. Y al contrario, cuando te abres, cuando das, incluso pequeñas cosas, el movimiento retoma. Este movimiento no concierne solo a lo que das a los demás, también concierne a lo que te permites recibir. Porque algunas personas dan, pero rechazan inconscientemente recibir. No se sienten dignas, bloquean el flujo en el otro sentido. La ley de circulación funciona en las dos direcciones. Dar y recibir están ligados. Son dos aspectos de un mismo movimiento. Si uno está bloqueado, el otro también lo está. Y para que el flujo sea completo, hay que aceptar los dos. Recibir también requiere apertura, presencia, capacidad de acoger sin culpa, sin justificarse, sin minimizar. Es reconocer que formas parte del mismo flujo que todo lo demás, que no estás separado. Cuando comprendes esto, empiezas a ver la vida de manera diferente. Ya no ves los intercambios como pérdidas o ganancias. Los ves como movimientos, como interacciones naturales, y en esta visión el miedo disminuye. Ya no necesitas aferrarte tanto, puedes dejar circular, puedes dar sin sentirte vacío, porque sabes que no eres la fuente última. Eres un paso, y ese paso permanece vivo mientras esté abierto. Esta comprensión también transforma tu relación con el éxito. Ya no buscas solo acumular, buscas hacer circular, crear movimiento, participar en algo más grande que tú. Y en ese movimiento descubres otra forma de riqueza, una riqueza que no depende solo de lo que posees, sino de lo que haces circular. Una riqueza más fluida, más viva. Tal vez la verdadera escasez no venga de lo que no tienes, sino de lo que no dejas circular. Tal vez lo que buscas obtener ya esté en movimiento a tu alrededor, pero no puedas recibirlo porque bloqueas el flujo. Entonces la pregunta se vuelve simple, pero profunda. ¿Dónde en tu vida estás reteniendo? ¿Dónde estás cerrado? ¿Y qué pasaría si, en lugar de guardar, dejaras circular? No es una cuestión de cantidad, no es una cuestión de grandeza, es una cuestión de estado, una cuestión de apertura, y esa apertura puedes crearla en cada instante, por un gesto, una intención, una acción, y a medida que entras en esta dinámica, te das cuenta de algo esencial. Nunca has faltado realmente, simplemente has olvidado dejar circular. El karma y la responsabilidad total. Existe una ley que nadie puede evitar, una ley que actúa en silencio, sin juicio, sin emoción, pero con una precisión absoluta. Esta ley no castiga, no recompensa, refleja, responde, equilibra. Esta ley es el karma. Y contrario a lo que muchos piensan, el karma no es una fuerza mística lejana reservada a creencias antiguas. Es un mecanismo profundamente presente en cada instante de tu vida. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que realizas, crea una onda. Y esa onda, tarde o temprano, regresa hacia ti. Pero este regreso no siempre es visible de inmediato. Es por eso que muchos no comprenden esta ley. Buscan relaciones directas, rápidas, evidentes. Quieren ver una causa y un efecto inmediato. Pero la vida no siempre funciona en esa lógica. A veces, una acción tarda en manifestarse. A veces, toma una forma diferente de la que se espera. Y es en ese espacio entre la acción y la consecuencia donde nace la ilusión de que todo es aleatorio. Sin embargo, nada es realmente aleatorio. Todo está conectado. Cada elección que haces influye en la dirección que tomas.
Cada reacción que tienes crea una huella, y estas huellas se acumulan, construyen poco a poco tu realidad, no como un destino fijo, sino como una continuidad de elecciones. El karma no es una fatalidad, es una responsabilidad, y esta responsabilidad es total. Esto significa que tu situación actual, en su totalidad, es el resultado de una serie de decisiones, conscientes o inconscientes. Puede ser difícil de aceptar, porque cuestiona la idea de que las cosas pasan simplemente por culpa de los demás, por culpa de las circunstancias, por mala suerte. Por supuesto, existen eventos que no controlas, situaciones externas que se imponen, pero la manera en que reaccionas, esa sí siempre te pertenece, y es esa reacción la que crea lo que sigue. Ahí está el poder, no en el control del mundo, sino en la maestría de tu respuesta. Tomar la responsabilidad total de tu vida no significa culparte, no es juzgarte ni condenarte por lo que se ha hecho. Es reconocer que eres un participante activo en tu realidad, que tienes un rol que jugar y que ese rol no se limita a sufrir. Cuando rechazas esta responsabilidad, entregas tu poder al exterior. Te vuelves dependiente de las circunstancias, de los demás, del azar. Esperas que algo cambie sin entender que el cambio comienza en ti. Y en esa espera, permaneces bloqueado. Pero cuando aceptas esta responsabilidad, aunque parezca incómodo, algo se transforma. Retomas el control, no un control rígido, sino una capacidad de influir en tu dirección. Comprendes que cada momento es una oportunidad de crear algo diferente. El karma funciona a través de las elecciones, y cada instante está lleno de elecciones. Algunas son evidentes, otras son sutiles. Reaccionar o permanecer calmado. Hablar o escuchar. Juzgar o comprender. Resistir o aceptar. Estas elecciones pueden parecer insignificantes, pero crean trayectorias. La mayoría de las personas viven en modo automático. Reaccionan sin reflexionar. Repiten esquemas. Siguen hábitos mentales sin cuestionarlos. Y estos hábitos producen siempre los mismos resultados. Es por eso que ciertas situaciones se repiten en su vida. No porque estén condenadas, sino porque se hacen las mismas elecciones, una y otra vez. Elegir conscientemente es salir de ese modo automático. Es crear un espacio entre el estímulo y la reacción. Un espacio donde puedes observar, reflexionar, decidir. Y ese espacio es esencial, porque te permite dejar de ser esclavo de tus condicionamientos. Pero para acceder a ese espacio, primero hay que estar presente, ser consciente de lo que pasa en ti, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus impulsos. Sin esa conciencia, la elección no existe realmente. Solo hay una reacción. La responsabilidad total comienza, por tanto, por la conciencia. Ver claramente lo que está ahí, sin negarlo, sin huir. Aceptar lo que es, aunque no sea cómodo. Porque mientras rechaces ver, no puedes cambiar. Una vez que ves, puedes elegir. Y esa elección puede parecer pequeña. Puede no cambiar inmediatamente tu situación, pero modifica algo en profundidad. Cambia la dirección. Y con el tiempo, estos pequeños cambios crean transformaciones reales. El karma no pide perfección. No pide que cada elección sea perfecta. Pide conciencia, presencia, intención. Responde a lo que estás convirtiéndote, no solo a lo que haces. Esto significa que incluso si has cometido errores, incluso si algunas acciones pasadas han creado consecuencias difíciles, siempre puedes cambiar la trayectoria. A partir de ahora, a partir de este momento preciso, porque el presente es el único punto de poder. El pasado creó lo que está ahí, pero el presente crea lo que viene.
y cada instante es una nueva oportunidad de actuar diferente. Esta comprensión quita una gran parte del peso, porque ya no estás encerrado en lo que fue, ya no estás definido únicamente por tu pasado, te conviertes en un creador activo de tu realidad. Pero esto requiere coraje, el coraje de mirar de frente tus propios esquemas, el coraje de reconocer que algunas cosas vienen de ti, y sobre todo, el coraje de cambiar. Cambiar no significa volverte a alguien más, significa actuar diferente, incluso cuando es difícil. Elegir una respuesta más consciente, incluso cuando la reacción antigua es fuerte, y repetir esa elección una y otra vez. Con el tiempo, estas nuevas elecciones se convierten en hábitos, y estos hábitos crean una nueva realidad, no instantáneamente, sino progresivamente, como un movimiento que se instala. El karma es, por tanto, una ley de coherencia. Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, termina por alinearse. Y ese alineamiento crea tu experiencia de vida. Si tus pensamientos son confusos, tus acciones también lo serán. Si tus acciones son inconscientes, los resultados serán inestables. Pero cuando comienzas a alinear tus pensamientos, tus intenciones y tus acciones, algo se vuelve más fluido, más claro. Ya no necesitas luchar tanto, porque ya no estás en contradicción contigo mismo. Esta coherencia es una forma de potencia, no una potencia visible, sino una fuerza interior, una estabilidad, una dirección clara. Y esa dirección atrae experiencias que corresponden a ese estado. Entonces empiezas a ver el karma no como una restricción, sino como una herramienta, una manera de comprender cómo tus elecciones influyen en tu vida, una manera de retomar tu poder. Y en esa comprensión, una pregunta se vuelve central. No, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué elección he hecho y qué elección puedo hacer ahora? Esta pregunta lo cambia todo. Te devuelve a ti, te saca de la posición de víctima, te invita a actuar. Y tal vez la verdad más importante que comprender es esta. No estás aquí para sufrir tu vida, estás aquí para crearla. No controlando cada detalle, sino eligiendo conscientemente la dirección que tomas. Cada pensamiento es una semilla, cada acción es una siembra, y cada experiencia es una cosecha. El karma no es nada más que este ciclo. Entonces en cada instante tienes una oportunidad de sembrar diferente, de elegir de otra manera, de crear una realidad más alineada con lo que eres profundamente. Y en esa elección, silenciosa pero constante, se encuentra tu verdadero poder. El esfuerzo mínimo. Desde siempre te han enseñado que para obtener algo había que forzar, que la vida es una lucha, que el éxito pertenece a quienes trabajan más duro, resisten más tiempo, nunca se rinden. Esta idea está profundamente arraigada, parece lógica, y sin embargo, oculta una incomprensión fundamental del funcionamiento de la vida. Porque si observas atentamente la naturaleza, notarás algo simple, pero inquietante. Nada fuerza, nada lucha por ser lo que es, y sin embargo, todo funciona con una precisión perfecta. Un árbol no fuerza para crecer, no lucha contra la tierra, no se debate contra el viento. Crece, lentamente, naturalmente, siguiendo un ritmo que le es propio. Un río no fuerza su camino, no se bate contra las rocas. Las rodea, se adapta, avanza con fluidez. Y a pesar de esta ausencia de fuerza bruta, siempre llega a su destino. La naturaleza no es pasiva, es inteligente, actúa, pero sin resistencia inútil. Entonces, ¿por qué el ser humano, que forma parte de esa misma naturaleza, ha aprendido a vivir en el esfuerzo constante?
¿Por qué esta tensión permanente, esta impresión de tener que empujar la vida para que responda? La respuesta está en la mente. La mente quiere controlar, quiere planificar, anticipar, asegurar. Y en esa voluntad de control, crea una rigidez. Impone una dirección, incluso cuando esa dirección no está alineada. Es ahí donde nace la resistencia. Cuando actúas contra el flujo natural, contra lo que es, aparece una tensión. Esta tensión puede ser sutil al principio, una fatiga ligera, una frustración difusa, pero con el tiempo crece, se vuelve más pesada, más visible. Y terminas forzando aún más, pensando que el esfuerzo es la solución, cuando a menudo es la causa del problema. El esfuerzo mínimo no significa no hacer nada, no es pereza, no es abandonar las ambiciones, es actuar en acuerdo con la vida y no contra ella. Es encontrar ese punto de equilibrio donde la acción se vuelve natural, fluida, casi evidente. Un espacio donde ya no necesitas luchar para avanzar. Pero para alcanzar ese estado, primero hay que reconocer la resistencia, observar dónde fuerzas, dónde te obstinas, dónde te niegas a aceptar lo que es. Porque mientras estés en el rechazo, estás en oposición. Y esa oposición crea una fricción, una pérdida de energía. Aceptar no significa renunciar. Significa ver claramente la realidad tal como es, sin deformarla, sin juzgarla. Y a partir de esa claridad, actuar de manera más justa, más adaptada. Cuando aceptas una situación, dejas de gastar tu energía combatiéndola. Puedes entonces usar esa energía para crear, para ajustar, para avanzar de otra forma. La resistencia está a menudo ligada al ego. Esa parte de ti que quiere tener razón, que quiere controlar, que se niega a perder. El ego ve la vida como un combate. Divide todo en victoria y derrota, en éxito y fracaso. Y en esa visión, crea una presión constante, una obligación de demostrar, de triunfar, de dominar. Pero esta presión no es natural, es construida, es el resultado de un condicionamiento. Y mientras permanezcas en ese condicionamiento, continúas forzando, incluso cuando no es necesario. El alineamiento, al contrario, es un estado diferente. Es cuando tus acciones están en acuerdo con lo que sientes profundamente. Cuando actúas no por miedo, sino por claridad. Cuando no buscas imponer, sino cooperar con la vida. En ese estado, el esfuerzo cambia de naturaleza. Ya no es pesado, se vuelve ligero. Haces cosas, a veces incluso muchas cosas, pero sin esa tensión interior. Como si algo te llevara, como si estuvieras guiado. Este sentimiento no es una ilusión. Aparece cuando estás en fase con el flujo, cuando escuchas en lugar de forzar, cuando observas en lugar de reaccionar inmediatamente. Es un proceso sutil, pero poderoso. Puedes notarlo en ciertos momentos de tu vida, momentos donde todo parece encadenarse naturalmente, donde las buenas decisiones aparecen sin esfuerzo, donde las oportunidades llegan sin que tengas que buscarlas desesperadamente. Estos momentos no son fruto del azar, son el resultado de un alineamiento. Pero este alineamiento no puede forzarse, no puede fabricarse por la mente. Se descubre, se siente. Y para eso hay que ralentizar, crear espacio, estar atento a lo que pasa en ti. A menudo ya sabes lo que es justo, lo sientes, pero lo ignoras, porque la mente propone otra cosa, algo más lógico, más seguro, y al seguir esa lógica, te alejas de tu alineamiento. Volver al esfuerzo mínimo es reaprender a confiar en esa inteligencia interior, esa voz sutil que no grita, pero que indica una dirección. No garantiza la ausencia de dificultad, pero evita la lucha inútil. Esto también requiere soltar ciertas expectativas,
No querer controlar cada etapa, no buscar preverlo todo, porque la vida es movimiento. Cambia, evoluciona, y cuanto más rígido eres, más entras en conflicto con ese movimiento. La fluidez aparece cuando aceptas esta incertidumbre, cuando comprendes que no necesitas dominarlo todo para avanzar, que puedes ajustar, aprender, adaptarte. En ese estado, incluso los obstáculos cambian de naturaleza, ya no son muros que derribar, sino elementos que comprender. Señales. A veces, una dificultad no está ahí para ser forzada, sino para indicarte que no estás en la dirección correcta. Pero si estás acostumbrado a forzar, no ves esa señal. Empujas aún más, resistes aún más, y el sufrimiento aumenta, no por la situación, sino por la manera en que respondes. El esfuerzo mínimo es, por tanto, también saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Saber cuándo avanzar y cuándo esperar. No es una estrategia mental, es una sensibilidad, una capacidad de percibir el momento adecuado. Esta sensibilidad se desarrolla con la presencia, con la atención. Cuanto más presente estás, más sientes, y cuanto más sientes, más precisas se vuelven tus acciones. Ajustadas. Ya no necesitas compensar con esfuerzo lo que puedes comprender por percepción. Esto no significa que todo se vuelva fácil, pero se vuelve más justo, más coherente. Y esta coherencia reduce el sufrimiento, porque ya no estás en lucha constante con lo que es. El sufrimiento nace a menudo de esa resistencia, de ese rechazo, de esa tensión interior que dice, esto no debería ser así. Y en esa oposición te fatigas, te agotas. Pero cuando sueltas esa resistencia, algo se relaja, una energía regresa, una claridad aparece, y a partir de ahí puedes actuar diferente. Tal vez la vida no esté destinada a ser una lucha permanente. Tal vez esa idea sea una construcción. Tal vez el verdadero poder no resida en la fuerza bruta, sino en la capacidad de alinearse. Alinearse consigo mismo, con sus valores, con lo que es justo interiormente, y también alinearse con la vida, con sus ritmos, sus ciclos, sus movimientos. Cuando estos alineamientos se encuentran, algo se vuelve fluido, natural, como si ya no estuvieras empujando la vida, sino moviéndote con ella. Y en ese movimiento descubres otra manera de triunfar, una manera menos visible, menos espectacular, pero más profunda. Un triunfo que no depende solo de los resultados exteriores, sino de la manera en que vives cada etapa. Un triunfo donde el esfuerzo existe pero sin tensión, donde la acción está presente pero sin lucha, donde avanzas no forzándote, sino dejándote guiar por una inteligencia más sutil. Y tal vez, poco a poco, comprendas algo que pocas personas realizan realmente. No es haciendo más como obtienes más, es estando más alineado. Porque cuando estás alineado, incluso un pequeño movimiento puede tener un gran impacto. Y cuando estás en resistencia, incluso un gran esfuerzo puede producir pocos resultados. Entonces la pregunta se vuelve simple. ¿Dónde estás forzando? ¿Y qué pasaría si, en lugar de resistir, buscaras comprender, ajustarte, alinearte? Es en esa transformación silenciosa donde comienza la verdadera fluidez, y con ella una nueva manera de vivir, más ligera, más clara, más cercana a lo que la vida siempre ha sido. La intención y el deseo. Existe en cada uno de nosotros una energía silenciosa, sutil, pero infinitamente poderosa. Esta energía es la intención. Es la fuerza detrás de cada acción, el motor invisible que determina la trayectoria de nuestra vida, mucho antes de que el cuerpo actúe o la mente formule planes. La intención no es simplemente un deseo o un anhelo pasajero. Es la fuente de la creación,
el punto de partida donde el mundo interior comienza a influir en el mundo exterior. Sin intención, ninguna acción es coherente, ningún pensamiento tiene una dirección verdadera. El simple deseo, si no está alineado con una intención consciente, permanece como una ola flotante, un soplo que desaparece antes de materializarse. Para comprender el poder de la intención, primero hay que aceptar que la realidad que percibimos no es totalmente objetiva. Es en gran parte el reflejo de lo que llevamos dentro. Nuestros pensamientos, creencias, emociones y sobre todo nuestras intenciones moldean lo que atraemos. Cada intención consciente actúa como una piedra lanzada al agua, creando círculos que se propagan mucho más allá del instante y del espacio donde fue colocada. La naturaleza de esos círculos depende de la pureza y claridad de la intención. Una intención confusa produce un efecto fragmentado, a veces imprevisible. Una intención clara y concentrada crea un impacto preciso, coherente y poderoso. La mente dirigida por una intención consciente se convierte en un instrumento creador. No se contenta con reaccionar a lo que existe, genera lo que puede existir. Aquí reside la diferencia entre actuar al azar y actuar con potencia. La mente ordinaria, dejada a sí misma, suele estar dispersa. Salta de un pensamiento a otro, de un deseo a otro, incapaz de concentrarse. Pero cuando la mente es dirigida por una intención clara, se convierte en una herramienta de creación, un canal por el cual la energía interior se transforma en realidad exterior. Cada decisión, cada movimiento, cada palabra pronunciada adquiere una dimensión nueva, porque está en acuerdo con un objetivo superior, con lo que realmente deseamos manifestar. Sin embargo, comprender la intención no significa obsesionarse con el resultado. Ahí es donde muchos fallan. Confunden intención y apego. Desean algo intensamente, pero se aferran a la manera en que debe manifestarse. Esta necesidad de control bloquea el flujo natural de la vida. La verdadera potencia de la intención aparece cuando está acompañada de desapego. Desapego no significa indiferencia, significa actuar con claridad, con compromiso, pero sin imponer una forma precisa al resultado. Esto permite que el universo, la vida, complete el proceso de creación de la manera más armoniosa posible. Cuando actúas con intención pero sin apego, observas un cambio profundo en tu experiencia. Los obstáculos parecen menos pesados. Las situaciones que antes parecían imposibles comienzan a transformarse. Las oportunidades aparecen donde no las esperabas, porque tu energía ya no se desperdicia en resistencia o ansiedad. El desapego no elimina el esfuerzo, lo hace eficaz. Libera la energía del control innecesario y permite que la intención guíe con fluidez. Es un estado donde la potencia interior se manifiesta sin tensión, donde la creación se convierte en un flujo natural en lugar de una lucha. El deseo, cuando está alineado con la intención, se convierte en una fuerza magnética. Atrae las condiciones, los recursos, las personas necesarias para su realización. Pero este magnetismo funciona solo cuando el deseo es puro, no contaminado por el miedo o la manipulación. Un deseo fundado en la inseguridad, la envidia o la comparación crea un eco fragmentado que a menudo produce el efecto contrario al esperado. La claridad de la intención purifica el deseo, lo transforma en una energía constructiva capaz de influir en la realidad de manera armoniosa. La práctica de la intención consciente requiere atención y disciplina. Comienza por el autoconocimiento. Comprender qué queremos realmente, qué es auténtico, qué sirve no solo a nuestro interés inmediato, sino también a un bien más amplio. Esto exige sumergirse más allá de los impulsos superficiales,
distinguir los deseos efímeros de las aspiraciones profundas. Una intención alineada no es dictada por el ego, es guiada por una comprensión más vasta de lo que está en armonía con nuestra esencia y con la vida misma. A medida que la intención se convierte en un elemento central de tu existencia, comienzas a notar un cambio sutil en la calidad de tus acciones. Incluso los gestos cotidianos adquieren una dimensión diferente. Cada elección, cada interacción se vuelve portadora de sentido porque está en resonancia con tu objetivo interior. La vida deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en una orquestación coherente en la que tu energía interior encuentra vías naturales para manifestarse. La intención también influye en la manera en que percibes los obstáculos. Lo que antes parecían dificultades insuperables se convierte en oportunidades de aprendizaje, en señales para ajustar y afinar tu acción. La mente dirigida no reacciona con miedo o frustración. Observa, ajusta, persevera con discernimiento. Y a través de este proceso, el individuo desarrolla no solo resultados visibles en el mundo exterior, sino también una madurez interior, una claridad, una fuerza tranquila. El desapego del resultado completa esta dinámica, crea un espacio de libertad interior donde el ego deja de juzgar el valor de lo que ocurre. Actúas con todo tu compromiso, pero dejas la forma exacta de la manifestación a la vida. Esta aproximación genera una confianza profunda porque reconoces que estás alineado con un flujo más vasto. Ya no estás prisionero del miedo, la duda o la ansiedad. La vida misma se convierte en socia en la realización de tus intenciones. El poder de la intención se revela también en su capacidad para transformar la percepción. No es solo lo que manifiestas en el mundo exterior lo que cambia, sino la manera en que experimentas la vida. Cada momento se vuelve portador de posibilidades. Cada interacción, cada situación, se convierte en una ocasión de poner en práctica tu intención con claridad y discernimiento. Comienzas a ver una red de oportunidades que eran invisibles cuando tu mente estaba dispersa, cuando tu deseo era confuso y apegado al resultado. El poder de la intención es, por tanto, doble. Transforma tanto el mundo interior como el mundo exterior. Armoniza la mente, aclara el deseo, canaliza la energía y crea una dinámica fluida con la vida. Pero para que este poder se exprese plenamente, hay que cultivar la conciencia, la claridad y el desapego. La intención se convierte entonces no solo en una herramienta de realización, sino en un arte de vivir, un modo de ser que transforma cada acción, cada pensamiento, cada respiración en una manifestación consciente y alineada de tu energía interior. Actuar con intención y deseo alineado mientras permaneces desapegado del resultado es un aprendizaje sutil, una práctica diaria que, con el tiempo, cambia no solo lo que haces, sino la forma en que existes en el mundo. Es así como la vida deja de ser una sucesión de reacciones aleatorias y se convierte en una danza consciente entre tu energía interior y la realidad exterior, un flujo donde la intención y el deseo se expresan plenamente, sin constricción, sin tensión, con fluidez y potencia. El desapego. El desapego es una de las claves más profundas y más difíciles de comprender en el camino de la evolución personal y espiritual. Desde nuestro nacimiento hemos sido condicionados a apegarnos a los objetos, a las personas, a las ideas, a los resultados. Nos enseñan que poseer, controlar, asegurar es sobrevivir. Sin embargo, ese mismo apego es la fuente de casi todo miedo, ansiedad y sufrimiento. Cada vez que te aferras a lo efímero, creas un campo de tensión interior.
Proyectas tu bienestar, tu felicidad y tu sensación de seguridad en algo que, por naturaleza, no puede ser permanente. Y en esa proyección se instala un miedo invisible, el miedo a perder, el miedo a no tener suficiente, el miedo a que lo que sostienes con tanta fuerza se escape. El desapego no consiste en renunciar a la vida, a las relaciones, a las ambiciones o a los deseos. No se trata de una fría indiferencia o de un descompromiso con la realidad. Al contrario, se trata de comprometerse plenamente con la vida, en el instante presente, comprendiendo al mismo tiempo que nada es realmente poseído. Es una aceptación profunda de la impermanencia. Cuando practicas el desapego, eliges no colocar tu felicidad en las condiciones exteriores, sino en tu estado interior, en tu conciencia y en tu presencia. Comprendes que la vida es un flujo constante y que la resistencia a ese flujo genera siempre tensión y dolor. Cada apego es un hilo invisible que te conecta al desconocido, pero que al mismo tiempo te bloquea. Cuanto más te aferras, más crece el miedo. Temes perder lo que sostienes y ese miedo colorea cada momento de tu existencia. El apego se convierte en una prisión mental y emocional. El desapego, en cambio, crea la libertad. No suprime el amor ni el deseo, los transforma. Te permite vivir plenamente cada experiencia sin ser prisionero de lo que podría aportarte o quitarte. Te permite amar sin condiciones, dar sin expectativas, crear sin obsesión y actuar con claridad y coraje. El soltar es una práctica sutil y poderosa. No se trata de abandonar todo, sino de observar, aceptar y liberar. Cada vez que retiras tus proyecciones, tus expectativas y tus juicios, haces espacio, haces posible. Ese espacio es invisible, pero increíblemente real. Es en ese vacío donde la creatividad, la intuición y la inteligencia universal pueden manifestarse. Lo desconocido deja de ser una amenaza y se convierte en un terreno fértil. Cada situación, cada encuentro, cada obstáculo se transforma en oportunidad. El miedo y el apego son inseparables. El miedo a perder, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente. Todas estas emociones nacen de la identificación con lo temporal. Cuando sueltas, cuando te desapegas, ese miedo disminuye. La vida se vuelve más fluida. Ya no actúas por necesidad de control, sino por alineamiento. Ya no actúas para preservar lo que podría escaparse, sino para expresar plenamente tu energía y tu potencial. El desapego también es una práctica diaria y consciente. No se trata de un estado puntual, sino de una calidad de presencia. Cada vez que sientes una tensión, una ansiedad o un deseo de control, es una señal. Te muestra dónde el apego aún está activo. Observar esa tensión, sin juicio, sin resistencia, ya es practicar el desapego. Y a través de esa observación, comienzas a soltar, a crear espacio, a abrir la puerta al desconocido. Lo desconocido a menudo se percibe como aterrador porque la mente humana ama la certeza y la previsibilidad. Sin embargo, ese desconocido es el lugar donde todo es posible. Cuando te comprometes con él con desapego, transformas el miedo en potencial. Aprendes a caminar por la vida sin garantías, pero con confianza. Esta confianza no viene de lo que controlas, sino de lo que te conviertes. Un ser capaz de navegar en el flujo con gracia e inteligencia. El desapego también te permite desarrollar una forma de amor y de relación más auténtica. Cuando te aferras, esperas que los demás llenen tus necesidades, que te aseguren, que respondan a tus deseos. Pero cuando estás desapegado, puedes amar libremente, sin expectativas, sin condiciones, sin dependencia.
Ese amor se convierte en una expresión de tu plenitud interior y no en un medio para llenar un vacío. La práctica del desapego se extiende a cada ámbito de tu vida: trabajo, relaciones, posesiones, pensamientos, emociones. Todo puede ser observado, apreciado y utilizado sin que tu felicidad dependa de su permanencia. Esta libertad interior transforma no solo tu percepción, sino también tus acciones. Te vuelves más paciente, más clarividente, más resiliente. Ya no reaccionas impulsivamente a lo que cambia, a lo que desaparece, a lo que escapa a tu control. El alineamiento con el desapego implica también reconocer que la vida es un flujo constante. Cada evento, cada encuentro, cada pérdida y ganancia son temporales. Nada puede fijarse eternamente. Al aceptar esta impermanencia, dejas de resistir y comienzas a actuar con fluidez. Los obstáculos dejan de ser barreras y se convierten en elementos de guía. Las situaciones difíciles se transforman en ocasiones de aprender, adaptarte y crecer. El desapego abre la posibilidad de una vida donde la mente no es esclava del apego, sino un instrumento de conciencia y discernimiento. En ese estado, la vida deja de ser una lucha constante por poseer, controlar o asegurar. Se convierte en una danza, un intercambio fluido con lo desconocido, donde cada movimiento está guiado por la claridad interior y no por el miedo. Finalmente, comprender el desapego es darse cuenta de que la verdadera seguridad no viene de lo que se posee, sino de lo que se es. Nace de la conciencia de que todo puede cambiar en cualquier momento y que esa impermanencia es la naturaleza misma de la vida. Y en ese reconocimiento descubres una libertad profunda, un espacio donde la creatividad, la potencia y la paz interior pueden florecer plenamente, porque ya no estás limitado por lo que crees que debes retener. El desapego es, por tanto, la clave del equilibrio, de la libertad y de la verdadera expresión de sí mismo. Transforma el miedo en potencial, la pérdida en oportunidad, lo desconocido en espacio de creación. Es soltando, liberando los lazos invisibles, abriendo tu corazón al desconocido, como puedes finalmente experimentar la vida en su profundidad y plenitud. Es en ese soltar donde comienza la verdadera maestría de sí mismo y la libertad interior. El Dharma, misión de vida. Cada ser humano nace con un potencial único, una chispa singular que no se repite en ningún otro lugar del universo. Esta chispa es lo que los sabios llaman el Dharma, la misión de vida, el rol particular que cada uno está destinado a jugar en el gran tejido de la existencia. Comprender y vivir su Dharma no significa simplemente elegir una profesión o cumplir tareas cotidianas. Va mucho más allá. Es reconocer y expresar ese talento o capacidad innata que resuena profundamente con tu ser, que te aporta un sentimiento de plenitud y alineamiento y que, al mismo tiempo, contribuye al bienestar de los demás y a la armonía del mundo. La mayoría de los individuos pasan su vida en busca de éxito o reconocimiento, a menudo dictado por normas sociales o expectativas externas. Se comparan con los demás, buscan caminos ya trazados e intentan llenar roles que no corresponden a su esencia. Pero esta vida construida sobre la ilusión lleva a la frustración, al cansancio y a un sentimiento constante de vacío. El Dharma, al contrario, es un llamado interior. No se mide por el dinero, la fama ni la popularidad. Se mide por la alegría profunda, por la energía que circula naturalmente cuando ejerces tu talento y por la capacidad de servir a los demás con lo que ofreces. Descubrir su Dharma requiere una introspección sincera. Hay que escuchar las señales del alma,
observar los momentos en que te sientes plenamente vivo e identificar los talentos o pasiones que emergen sin esfuerzo. Estos indicios no se encuentran en la lógica ni en la comparación con los demás, sino en la resonancia interior. Lo que haces naturalmente, sin presión, sin lucha, y que aporta satisfacción y contribución a la vida, es a menudo la clave de tu Dharma. El talento natural es lo que distingue el Dharma de un simple trabajo o pasatiempo. Se trata de lo que eres capaz de hacer mejor que los demás, pero que no te cuesta una energía excesiva, que te nutre en lugar de agotarte. Es un regalo que ya posees y que el mundo espera que ofrezcas. Y al ofrecer ese talento, creas un efecto multiplicador. No solo realizas tu potencial, sino que también contribuyes a la evolución de los demás. El Dharma está intrínsecamente ligado al servicio, porque cada talento está destinado a ser puesto en acción en un contexto que supera al ego. Actuar según su Dharma transforma profundamente la vida. Cuando estás alineado con tu misión, cada acción se vuelve más significativa. Los fracasos o los obstáculos pierden su poder de desmoralizar, porque sabes que progresas en la dirección de tu esencia. La vida deja de ser una sucesión de circunstancias aleatorias y se convierte en un camino coherente donde cada experiencia, incluso difícil, participa en el cumplimiento de tu rol único. Esta coherencia interior aporta una claridad y una fuerza que nada exterior puede dar. Es esencial comprender que el Dharma no es estático, evoluciona contigo a medida que creces, que aprendes y que desarrollas nuevas competencias. A veces puede parecer que tu Dharma cambia, pero en realidad se trata de una evolución natural de tu rol, una expansión de tu potencial para servir de manera más completa y profunda. La vida te prueba, te empuja a superarte y a afinar tu alineamiento con lo que realmente estás destinado a cumplir. El servicio está en el corazón del Dharma. Tu misión de vida no se limita a tu satisfacción personal o a tu éxito individual. Se manifiesta en la manera en que tu talento toca la vida de los demás, ya sea enseñando, creando, sanando, inspirando o transformando. El impacto de tu Dharma se expresa a través del mundo que te rodea. Cuanto más te alineas con tu rol natural, más significativa se vuelve tu influencia, no por dominación o control, sino por la calidad, la sinceridad y la potencia de tu acción. Para encontrar tu Dharma, también hay que aceptar enfrentar lo desconocido y la duda. El camino hacia tu misión nunca es perfectamente claro al principio. Requiere coraje y perseverancia. A veces tendrás que dejar zonas de confort, enfrentar miedos y desprenderte de expectativas sociales o familiares. Pero estos desafíos son necesarios para liberarte de los condicionamientos y acercarte a lo que tu alma busca realmente expresar. Cada obstáculo se convierte en un maestro, cada error en una lección, y cada experiencia te orienta hacia la expresión más auténtica de tu talento. El Dharma implica también la responsabilidad. Una vez que reconoces tu rol, ya no puedes ignorarlo. Tus elecciones, tus acciones y tus decisiones deben reflejar tu compromiso con lo que has venido a cumplir. Esto exige disciplina, conciencia y claridad interior. La vida prueba regularmente tu alineamiento, ofreciéndote situaciones que revelan si eres fiel a tu llamado o si te distraes con deseos secundarios, ilusiones o expectativas superficiales. Vivir según su Dharma también transforma la percepción del triunfo y del éxito. Ya no es una cuestión de comparación con los demás, sino de coherencia consigo mismo y con la contribución que ofreces al mundo. Comprendes que cada paso, cada acción, cada esfuerzo adquiere un sentido más profundo cuando estás alineado. Ya no actúas para satisfacer tu ego, sino para honrar tu esencia y participar en el orden universal. Esta transformación interior es silenciosa,
pero su potencia es inmensa. Se manifiesta en la confianza, la alegría, la claridad y la capacidad de influir positivamente en el mundo que te rodea. El Dharma te enseña también la importancia de la paciencia y la perseverancia. La misión de vida no siempre es inmediata y sus frutos no siempre son visibles. Se necesita tiempo para afinar tu talento, para comprender cómo puedes servir mejor y para reconocer el impacto real de tus acciones. Pero la constancia en la práctica, el compromiso con lo que estás destinado a cumplir, crea una trayectoria poderosa que no puede ser interrumpida por las distracciones o los obstáculos. Cada ser, al seguir su Dharma, se convierte en un eslabón en la gran red de la vida. La contribución individual, cuando está alineada con el talento natural, produce un efecto multiplicador, influyendo en otras vidas, inspirando otras almas y creando repercusiones que superan el marco personal. La verdadera realización no es solo triunfar para uno mismo, sino crear un impacto duradero y armonioso en el mundo. Así, el Dharma no es un concepto abstracto ni una noción filosófica lejana. Es vivo, concreto y presente en cada elección que haces. Te guía hacia la plena expresión de tu ser, hacia la maestría de tu talento y hacia la capacidad de servir al mundo con autenticidad y profundidad. Encontrar su Dharma es un viaje interior, una exploración consciente de sí mismo y de su contribución única. Es un llamado silencioso pero incesante que cuando es escuchado y seguido, transforma no solo tu vida, sino también el universo a tu alrededor. Actuar según el Dharma es abrazar tu unicidad, afinar tus talentos y ponerlos al servicio de los demás. Es comprender que cada acción, cada decisión y cada esfuerzo, cuando están alineados con ese rol único, crean un flujo armonioso que sostiene la vida misma. Es el arte de vivir con conciencia, claridad e impacto, encarnando plenamente lo que has venido a expresar en esta tierra. La ilusión del control. Desde nuestra más tierna infancia, estamos condicionados a creer que el control es necesario, que para sobrevivir, triunfar y proteger lo que tenemos, debemos organizar, planificar, dirigir y dominar nuestro entorno. Esta idea está tan profundamente arraigada que parece evidente, casi natural. Sin embargo, es una de las ilusiones más poderosas y más limitantes a las que la mente humana puede adherirse. La necesidad de control crea una rigidez invisible que bloquea el flujo natural de la vida, genera tensión y sufrimiento y nos aleja de la fluidez y la potencia que podríamos experimentar si nos dejáramos guiar por un orden más sutil y universal. El control, en apariencia, promete seguridad y estabilidad. Da la ilusión de que podemos prever, anticipar y evitar los problemas. Pero en realidad, cuanto más intentamos controlar, más resistimos a la naturaleza fluida de la existencia. Imponemos nuestra voluntad sobre fuerzas que nos superan, y en esa lucha perdemos nuestra energía, nuestra claridad y nuestra paz interior. Cada evento que intentamos dominar se convierte en una fuente de frustración en cuanto escapa a nuestro dominio. La vida es dinámica, imprevisible, y cada momento escapa naturalmente al dominio estricto del ego. Es en esa resistencia donde nace la tensión y se instala el sufrimiento. El universo, observado con atención, funciona sin esfuerzo, sin rigidez y sin intento de control. Las estrellas siguen su curso, las estaciones se suceden, los ríos encuentran su camino. Cada elemento de la vida tiene su ritmo, su dirección y su coherencia interna. Cuando un humano intenta controlar estas fuerzas, interfiere con ese flujo natural y crea bloqueos.
La mente busca ordenar lo que no puede ser ordenado. Quiere certezas donde la existencia es fundamentalmente incierta. Y esta búsqueda de control absorbe una energía inmensa, al tiempo que reduce nuestra capacidad para percibir y actuar de manera fluida y eficaz. La verdadera potencia no reside en el control, sino en la confianza. La confianza no es un estado pasivo ni una ingenuidad. Es una fuerza sutil, un alineamiento con el flujo de la vida y el reconocimiento de que ciertas fuerzas nos superan y pueden ser navegadas con conciencia. La confianza permite actuar sin rigidez, tomar decisiones con claridad y dejar que la energía circule libremente. No suprime la acción, sino que transforma la manera en que se ejerce. Los gestos se vuelven precisos, eficaces y en armonía con el contexto. La rigidez desaparece y da lugar a una inteligencia más vasta, una comprensión intuitiva de las dinámicas invisibles que gobiernan la vida. La necesidad de controlar se manifiesta a menudo a través del ego. El ego quiere predecir, asegurar y garantizar un resultado específico. Se aferra a los planes, a las expectativas y a los resultados. Cada fracaso al alcanzar la perfección o la seguridad se convierte en una fuente de estrés y miedo. Pero este miedo es ilusorio. No nace de la realidad misma, sino de la resistencia a esa realidad. Cuanto más intentamos doblar el mundo a nuestra voluntad, más aumenta la fricción interior y exterior, y más nos alejamos de la fluidez natural y de la potencia interior. Reconocer la ilusión del control requiere una introspección profunda. Hay que observar los ámbitos de la vida donde estamos tensos, estresados u obsesionados con la seguridad. Hay que identificar dónde la necesidad de control limita nuestras percepciones, bloquea nuestras acciones o nos impide recibir las oportunidades naturales que la vida nos ofrece. El ego se nutre de esta ilusión, pero la conciencia puede trascenderla. La conciencia permite distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros y actuar con discernimiento en ese espacio en lugar de luchar contra lo que escapa a nuestro dominio. El desapego del resultado es una de las claves para trascender la ilusión del control. Cuando comprendemos que no podemos forzar cada resultado, que no podemos predecir todas las consecuencias, comenzamos a soltar las expectativas rígidas. Actuamos, pero dejamos que la vida manifieste sus efectos. Esta aproximación libera una energía considerable y permite que nuestra intención y nuestra acción alcancen un potencial mucho más vasto que el control habría podido generar. La acción guiada por la confianza, en lugar del control, produce resultados armoniosos y a menudo inesperados. El universo funciona sobre leyes invisibles y principios sutiles que el control directo nunca puede reemplazar. La gravedad, el flujo energético, los ciclos de la naturaleza, la circulación de los eventos en nuestras vidas, todo sigue un orden que el ego no puede captar completamente. Pero cuando elegimos colaborar con ese orden en lugar de oponernos a él, entramos en un estado de potencia interior. La vida deja de ser una batalla constante y cada acción se convierte en un acto de fluidez y precisión. La confianza se convierte entonces en una herramienta, una guía, una fuerza que armoniza nuestros esfuerzos con el flujo universal. También hay que comprender que la ilusión del control no se limita a las acciones exteriores. Se aplica también a nuestros pensamientos y emociones. Intentar controlar cada reacción, cada sentimiento, cada pensamiento es agotador e inútil. La mente no puede ser constantemente dirigida por la voluntad. Pero al observar los pensamientos y dejarlos circular, al actuar con discernimiento en lugar de rigidez, creamos un espacio interior donde la vida puede expresarse libremente. Esta libertad interior permite navegar los desafíos con calma y claridad,
en lugar de reaccionar con tensión y miedo. Reconocer esta ilusión también transforma nuestra relación con los demás. Dejamos de querer controlar las acciones, opiniones o emociones de los otros. Aceptamos que cada individuo sigue su propio flujo, su propio camino, y que nuestra influencia debe manifestarse a través del ejemplo y la presencia, en lugar de la manipulación o la constricción. Esta postura refuerza la confianza, la armonía y la cooperación, y reduce los conflictos generados por la resistencia y la necesidad de dominación. Al practicar la conciencia de esta ilusión, descubrimos una manera más profunda y eficaz de interactuar con la vida. Actuamos con discernimiento, dejamos circular la energía, utilizamos nuestra voluntad de manera sutil y alineada. La confianza se convierte en nuestra fuerza y el control deja de ser una necesidad. Cada movimiento se vuelve más ligero, más preciso, más en armonía con el conjunto. La energía que liberamos al soltar el control se transforma en creatividad, potencia y claridad. Con el tiempo, esta práctica cambia nuestra percepción del éxito y del poder. Comprendemos que la verdadera maestría no reside en el control exterior, sino en la capacidad de navegar el flujo de la vida con conciencia e inteligencia. Aprendemos a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros, y a actuar en esa frontera con sabiduría. Esta maestría sutil y fluida produce un impacto duradero, no solo en nuestras vidas, sino también en las que tocamos. Así, la ilusión del control revela una lección esencial. Soltar la rigidez y confiar en la vida es más poderoso que forzar, planificar o dominar. La energía circula, la vida se despliega y descubrimos que la libertad y la potencia verdaderas residen en la capacidad de actuar con claridad, alineamiento y confianza, en lugar de en la ilusión de dominarlo todo. Es en esta aceptación y práctica donde se manifiesta una fuerza duradera, silenciosa y profundamente eficaz, capaz de transformar la vida y revelar el potencial infinito de cada ser. La conciencia de la abundancia. La mayoría de los seres humanos viven en una percepción silenciosa pero persistente de escasez. Desde nuestra más tierna infancia, recibimos mensajes implícitos y explícitos que nos condicionan a creer que los recursos son limitados, que la seguridad es rara y que la vida es una lucha por obtener lo que parece inaccesible. Esta creencia en la escasez se convierte en una lente a través de la cual percibimos el mundo. Colorea nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Medimos constantemente nuestro valor por lo que poseemos o por lo que podemos obtener, y no por nuestro estado interior o por la forma en que utilizamos nuestra energía y creatividad. Sin embargo, esta percepción de escasez es una construcción mental. No es una verdad absoluta, es solo una interpretación condicionada de la realidad. La conciencia de la abundancia es la comprensión profunda de que el universo es infinitamente generoso, de que la vida es un flujo continuo y de que los recursos, bajo todas sus formas, energía, oportunidades, ideas, experiencias, están disponibles en cantidad ilimitada para quienes saben percibirlos y acogerlos. Esta abundancia no es solo material, también es emocional, intelectual y espiritual. Se manifiesta en las relaciones, en las ocasiones de crecimiento, en la creatividad, en el acceso al conocimiento y a la experiencia. La abundancia es el marco natural de la existencia, y lo que bloquea esta percepción es la rigidez mental y las creencias limitantes que nos han inculcado desde la infancia. Cuando estamos atrapados en la conciencia de escasez, actuamos con miedo y competencia. Cada acción está teñida de inquietud, miedo a faltar, miedo a perder, miedo a no ser suficiente.
Esta energía mental crea un círculo vicioso, porque el miedo mismo atrae la escasez y la limitación. La mente humana, al enfocarse en lo que parece faltar, amplifica esta percepción y refuerza los esquemas de limitación. Al contrario, la conciencia de la abundancia libera esta energía, transforma el miedo en confianza y permite que la creatividad y la intuición se desplieguen. La escasez es, por tanto, un estado mental. Existe cuando creemos que los recursos son finitos y que debemos luchar para obtenerlos. Surge cuando comparamos nuestra vida con la de los demás, cuando medimos nuestros logros por estándares externos. Pero al observar atentamente, uno se da cuenta de que estas comparaciones son ilusorias. Cada individuo, cada situación, cada momento ofrece una infinidad de posibilidades. La vida nunca se agota, se renueva constantemente. La percepción de escasez nace del juicio, del miedo y del condicionamiento, no de la realidad misma. Para reprogramar la percepción y acceder a la conciencia de la abundancia, primero hay que identificar estas creencias limitantes. Observar los pensamientos que surgen automáticamente: no tengo suficiente, es demasiado tarde, no lo merezco, y cuestionarlos con discernimiento. Cada uno de estos pensamientos es un programa mental que puede ser reemplazado por una comprensión más vasta y verdadera. La abundancia no se crea solo por esfuerzos exteriores, sino por un cambio interior de percepción, por una apertura a la idea de que el mundo es generoso y que la vida sostiene la manifestación de nuestras intenciones, siempre que estén alineadas y conscientes. La conciencia de la abundancia también es una práctica activa. Exige notar los recursos que ya existen a nuestro alrededor y apreciarlos plenamente. Cada respiración, cada encuentro, cada idea, cada momento es una manifestación de esta abundancia natural. Cultivar la gratitud se convierte en una herramienta esencial, porque al notar lo que ya está presente, abrimos nuestra percepción a lo que puede llegar. La energía de gratitud atrae naturalmente más posibilidades y recursos, porque alinea nuestra mente con el flujo ilimitado de la vida. Otra dimensión de esta conciencia es la acción alineada. Quienes viven en la abundancia no se contentan con esperar que las oportunidades aparezcan, actúan en armonía con su percepción e intuición. Pero estas acciones no están motivadas por la escasez o el miedo, están guiadas por la claridad, la creatividad y el compromiso con la contribución. Cada gesto se convierte en un catalizador que abre nuevas vías, nuevas experiencias y que atrae naturalmente las condiciones favorables. La abundancia se manifiesta cuando la energía es libre de circular, no obstaculizada por miedos o limitaciones artificiales. La escasez mental también se manifiesta por la resistencia al cambio, por el miedo a asumir riesgos y por la rigidez en el pensamiento. Estos bloqueos impiden la percepción de la abundancia y limitan la capacidad de acción. La mente, encerrada en la idea de que lo que existe es todo lo que puede existir, se niega a ver las alternativas, las soluciones y los recursos invisibles. Reprogramar esta percepción exige coraje, disciplina y conciencia. Hay que exponerse a lo desconocido, acoger la incertidumbre y desarrollar la confianza en que la vida sostiene, que los recursos son infinitos y que cada acción alineada produce efectos desproporcionados y positivos. La conciencia de la abundancia también transforma nuestra relación con los demás. En lugar de compararnos, rivalizar o temer que los demás tomen lo que nos corresponde, nos permite colaborar, compartir y crear juntos. La vida se convierte en una danza armoniosa de flujo y contribución, donde cada uno puede expresar su potencial sin temer la penuria. La generosidad, el compartir y la apertura se convierten en extensiones naturales de esta conciencia.
Vivir en esta conciencia es comprender que la abundancia no es un objetivo exterior, sino una realidad interior. Se refleja en la manera en que percibimos, sentimos y actuamos. Cada pensamiento, cada intención, cada gesto, cuando están alineados con esta percepción, amplifican la capacidad de crear, recibir y contribuir. La abundancia no es, por tanto, un evento futuro. Siempre está accesible en el momento presente, en cuanto la mente deja de limitarse y comienza a ver la vida como un flujo infinito de posibilidades. Así, la conciencia de la abundancia es una transformación profunda de la percepción. Libera la mente del miedo y la escasez, abre horizontes de oportunidades y creatividad, permite actuar con claridad, alineamiento y potencia. Transforma la vida en un campo de potencial ilimitado donde el flujo de la vida puede circular libremente, trayendo riqueza, experiencias y oportunidades para uno mismo y para quienes tocamos. Es cultivando esta conciencia como nos reconectamos con la verdad universal. La abundancia es natural y siempre está disponible para quienes saben percibirla, acogerla e encarnarla plenamente. El despertar interior. El despertar interior es la quintesencia de toda búsqueda espiritual y de toda demarche hacia el éxito verdadero. Desde hace milenios, los sabios han afirmado que el verdadero cumplimiento no se mide por la riqueza, la fama o el poder, sino por el estado de conciencia en el que vivimos. Muchos pasan su vida corriendo detrás de objetivos externos, acumulando posesiones, títulos y experiencias, creyendo que constituirán la felicidad o la plenitud. Pero estos logros, aunque puedan procurar satisfacciones temporales, dejan a menudo un vacío profundo, una sensación sutil de que algo falta. El despertar interior es la clave que transforma ese vacío en comprensión, ese falta en abundancia interior y esa búsqueda exterior en paz y claridad duraderas. El despertar interior comienza por una observación honesta y profunda de sí mismo. Esto implica mirar más allá de las ilusiones que el mundo nos impone, reconocer los condicionamientos, los miedos y los deseos que gobiernan nuestra existencia. La mayoría de los humanos viven en un estado de conciencia fragmentada, reaccionando a los estímulos externos, persiguiendo gratificaciones temporales y dejándose guiar por el ego. Esta conciencia limitada crea confusión, ansiedad e insatisfacción. El despertar, en cambio, abre una percepción más vasta, una lucidez que trasciende los juegos superficiales de la vida y revela la esencia del ser. En el corazón de este despertar se encuentra la comprensión de que el mundo exterior es un espejo del interior. Cada experiencia, cada encuentro, cada evento refleja la calidad de nuestra conciencia. Si nuestra mente está turbada, dispersa o limitada por creencias restrictivas, el mundo aparece caótico y hostil. Si nuestra mente está calma, clara y centrada, el mundo refleja esa armonía y esa apertura. Así, el despertar no es solo una transformación personal, también es una transformación de la manera en que interactuamos con la realidad y percibimos la vida. Esta toma de conciencia modifica profundamente nuestras reacciones, nuestras elecciones y nuestras relaciones. El despertar interior no significa huir de la vida o extraerse del mundo material. Al contrario, consiste en vivir plenamente mientras permanecemos centrados en la conciencia. Esta centración procura la paz y la claridad, incluso en medio de los desafíos y las incertidumbres. La alegría ya no depende de las circunstancias externas. Se convierte en una calidad inherente al ser, una luz interior que no vacila ante los cambios o las pérdidas. La paz se convierte en un estado permanente, no un respiro temporal entre las turbulencias, sino un socle sobre el cual toda acción y todo pensamiento
pueden reposar con equilibrio y discernimiento. Para cultivar este despertar hay que practicar la presencia y la atención en cada instante. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción se convierte en un terreno de observación y transformación. Observar sin juzgar, acoger sin resistencia y comprender sin identificarse con lo que surge, crea un espacio interior donde la conciencia puede florecer. Este espacio está libre de miedo, duda y deseo compulsivo. Es la fuente de una inteligencia intuitiva, capaz de percibir las causas y efectos invisibles y de guiar las acciones con una precisión y eficacia que la mente ordinaria no puede alcanzar. El despertar interior implica también trascender el sentimiento de separación. El ego nos hace creer que estamos aislados, que nuestras necesidades y deseos son distintos de los demás y del mundo. El despertar revela que esta separación es ilusoria. La vida circula en una red de interdependencias, y cada acto, cada pensamiento y cada intención tiene un impacto mucho más allá de lo que percibimos inmediatamente. Reconocer esta interconexión profunda transforma la manera en que vivimos, actuamos e influimos en nuestro entorno. La compasión, la empatía y la benevolencia se convierten en expresiones naturales de esta conciencia despierta. El verdadero éxito, en este contexto, es por tanto un estado de conciencia y no una acumulación de elementos externos. Se manifiesta por la claridad, la serenidad y la capacidad de actuar con alineamiento y potencia interior. La vida se convierte en un reflejo directo de la calidad de nuestra conciencia. Cada acción, cada interacción, cada decisión adquiere una dimensión nueva cuando actuamos desde ese estado despierto. Los obstáculos ya no se perciben como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento, ocasiones de expresar la maestría de sí mismo y la comprensión profunda del orden universal. El despertar interior también transforma la percepción del tiempo y de las prioridades. Las preocupaciones superficiales, las distracciones y las urgencias impuestas por el mundo exterior pierden su dominio. La energía ya no se dispersa en la lucha contra el flujo de la vida, sino que se utiliza para cultivar la presencia, la creatividad y el impacto real. Las acciones se vuelven intencionales, armoniosas y poderosas. La vida deja de ser una sucesión de eventos incontrolables y se convierte en una danza consciente con la realidad, donde cada movimiento está guiado por la conciencia y la claridad interior. Finalmente, el despertar interior es un proceso continuo. No se alcanza por un evento único, sino por una práctica constante de conciencia, presencia y observación. Cada día ofrece nuevas ocasiones de cultivar la lucidez, de transformar las reacciones automáticas en elecciones conscientes y de alinear cada acción con la sabiduría interior. El despertar es la puerta hacia una vida donde la paz, la alegría y la claridad no dependen del mundo exterior, sino de la profundidad de la conciencia que desarrollamos. Así, el despertar interior revela que el verdadero éxito no se mide por posesiones o títulos, sino por el estado de conciencia que cultivamos. Transforma cada experiencia en una oportunidad de crecimiento, cada interacción en una expresión de claridad y alineamiento, y cada día en un espacio para manifestar la luz interior. Es al despertar esta conciencia como descubrimos la potencia de la vida, la profundidad de nosotros mismos y la capacidad de navegar la existencia con maestría, armonía y alegría duradera. Al término de este viaje a través de las 10 leyes espirituales del éxito, queda claro que todo lo que hemos buscado en el exterior, riqueza, reconocimiento, seguridad, poder, no es más que una sombra de lo que realmente existe en nosotros. El éxito auténtico no se mide por lo que poseemos,
sino por el estado de conciencia en el que evolucionamos. No es impuesto, ni comprado, ni ofrecido por el mundo exterior. Reside en el dominio sutil de nuestra mente, en la alineación con las leyes invisibles del universo y en la capacidad de vivir con fluidez, confianza y claridad. Cada ley que hemos explorado no es simplemente un principio intelectual, es una invitación a experimentar, a observar, a encarnar. Experimentar estas leyes significa soltar las ilusiones del control, de la carencia y del ego. Significa conectarse con ese silencio interior que es la fuente de toda creación. Desprenderse del resultado mientras perseguimos nuestras intenciones con claridad y comprender que cada acción, cada pensamiento y cada emoción tienen un impacto en la realidad que vivimos. Estos principios están vivos, no están destinados a ser memorizados, sino a ser respirados, sentidos y aplicados en cada instante. Cuanto más nos abrimos a esta experiencia, más descubrimos que el poder, la sabiduría y la abundancia que buscamos ya están presentes, ocultos en el corazón de nuestro ser. Lo que llamamos éxito se convierte entonces en un estado natural y no en un destino por alcanzar. El miedo, la duda, la competencia y la tensión se disuelven ante la claridad y la serenidad que emergen de esta conciencia despierta. El despertar interior transforma silenciosamente nuestra percepción del mundo. Cada acontecimiento se vuelve una oportunidad de crecimiento, cada encuentro un espejo de nuestro estado interior, cada desafío una enseñanza valiosa. Las leyes que hemos explorado son como llaves, abren las puertas de una realidad donde la vida ya no se padece, sino que se crea de manera consciente. Y ahí reside todo el poder de este conocimiento antiguo, oculto en la modernidad. No se trata simplemente de un resumen del libro o de una lista de consejos. Es una iniciación a comprender que lo que buscamos en el exterior no es más que un reflejo de lo que ya existe en nosotros. La riqueza, la libertad, la paz y la alegría no son objetivos lejanos, son la expresión del estado de alineación con nuestra esencia y con las leyes universales. Cada ley, cada principio, cada práctica es un puente hacia esta transformación interior, silenciosa pero profunda. Al dejar que estas enseñanzas resuenen en ti, tocas algo más vasto, más profundo que la simple búsqueda material. Experimentas un poder interior sereno, una calma que nunca se ve perturbada por las fluctuaciones del mundo, una claridad que guía cada decisión y cada acción. La transformación no ocurre de manera espectacular o ruidosa, se instala progresivamente, de forma sutil, y termina por modificar radicalmente la manera en que vives, piensas e interactúas con la realidad. Así, recuerda, lo que buscas ya está en ti. Cada instante dedicado a explorar estas leyes, a sentirlas y a encarnarlas, es un paso hacia la libertad interior, hacia el dominio de uno mismo y hacia un éxito auténtico, inmutable y profundo. La invitación es simple pero poderosa. Experimenta, observa y deja que la vida revele la riqueza infinita que duerme en tu interior. La calma, el poder y la transformación silenciosa no son promesas lejanas. Te esperan aquí y ahora en la profundidad de tu ser.